Lo que sucedió hace más de 30 años en el país nunca se va a poder olvidar, y menos lo habrán podido olvidar aquellas mujeres que sufrieron violencia, desde grupos como Sendero Luminoso y las mismas Fuerzas Armadas y el Estado. En el testimonio de doña Rosa Sarango, en el cual nos cuenta cómo lo pasó ella en la capital, lo detalla muy verídicamente. Escuchemos. Hubo un apagón y la gente corría y uno pues con miedo, yo de provincia que no conocía, tenía miedo, me voy a quedar afuera de la casa sin conocer a nadie. Pero era horrible, en realidad que era horrible, ya vivir en Lima era feo. Sin más, bienvenidos al primer episodio del podcast, un espacio donde investigaremos el impacto del terrorismo en el Perú, desde una pequeña voz que por años fue silenciada, la de las mujeres indígenas. Hoy hablaremos sobre lo vivido en dos escenarios fundamentales del conflicto armado interno, Manta, en Ayacucho, donde mujeres fueron víctimas de violencia sexual por miembros del ejército entre 1984 y 1994. En la selva central, donde mujeres achaninkas, notanzigengas y otras comunidades enfrentaron secuestros, amenazas y abusos por parte de Sendero Luminoso y también por agentes del Estado. Estas son sus voces, estas son sus historias. El conflicto armado interno en el Perú entre 1980 y el 2000 dejó más de 69.000 víctimas según la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En medio de esta guerra, las comunidades indígenas, especialmente las quechuas y ashaninkas, quedaron atrapadas entre dos fuegos, Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas. Pero hubo un grupo particularmente vulnerado, las mujeres indígenas. Ellas vivieron violencia sexual, desapariciones de familiares, trabajos forzados, desplazamientos y la destrucción de sus comunidades. Por ello, hablaremos en primer lugar sobre el caso Manta. El distrito de Manta, Ayacucho, entre 1984 y 1994, la base militar instalada en el pueblo se convirtió en un espacio de miedo y sometimiento. Según el informe en Derechos sobre el caso Manta, soldados ingresaban a las casas, sacaban a las mujeres y las obligaban a presentarse en la base militar. Allí, muchas fueron violadas en forma sistemática. Asimismo, tenemos un testimonio. Nos decían que si no íbamos, iban a llevarse a nuestros hijos. Teníamos que obedecer. No podíamos hablar. Era como si nuestra voz ya no existiera. Estas mujeres tenían entre 14 y 30 años. Varias eran madres y durante décadas cargaron con el silencio forzado, el miedo al estigma y la falta de justicia. Hoy, gracias a su valentía, este caso se convirtió en un hito. Fue uno de los primeros procesos en el Perú donde la violencia sexual fue reconocida como crimen de lesa humanidad. Ahora nos centraremos en las voces de la Selva Central. En la Selva Central, la realidad tampoco fue distinta. Según el informe Voces de las Mujeres de la Selva Central, durante los años más intensos del conflicto, Sendero Luminoso secuestró a miles de ashánicas y nomaxihuengas. Muchas mujeres fueron convertidas en esposas obligadas, portadoras de armas o esclavizadas. Sin embargo, tenemos un testimonio de una de ellas que dice: nos obligaban a seguirlos, a las jóvenes se las llevaban primero, si una lloraba la castigaban, si una escapaba la mataban. Sin embargo, las mujeres también resistieron, organizaron redes de cuidado, escondieron a sus hijos en el monte, huyeron durante días enteros. Algunas se convirtieron en líderes comunitarias cuando los hombres fueron asesinados o secuestrados. Lo que significa ser mujer indígena y pobre en guerra. Ser mujer indígena durante el conflicto no solo implicó vivir violencia física, impuso una triple carga:
Por ser mujer fueron vistas como botín de guerra. Por ser indígenas, sus denuncias no fueron tomadas en serio. Por ser pobres, no tuvieron acceso a justicia ni apoyo psicológico durante décadas. La violencia sexual se usó como un arma para controlar territorios, sembrar terror y destruir el tejido social. Por ello, la búsqueda de justicia es lo que estas mujeres buscan, ya que durante años las mujeres guardaron silencio, algunas porque tenían miedo de ser estigmatizadas, otras porque las autoridades nunca quisieron escucharlas, pero su lucha ha ido avanzando. En el caso Manta, hoy los testimonios son parte de un proceso judicial histórico, y en la Selva Central, las organizaciones de mujeres siguen exigiendo reparación, reconocimiento y garantías para que estos hechos no vuelvan a repetirse. Sin embargo, en la actualidad, tenemos una noticia muy alarmante del diario El Comercio, en el cual habla que en los primeros 6 meses del 2025 ya se han reportado 6.677 casos de violación sexual y 78 feminicidios. Asimismo, las cifras superan registros anteriores y reflejan la continuidad de una problemática estructural a nivel nacional, ya que se estimaría que en las zonas más alejadas a la capital siguen siendo las más vulneradas, teniendo así mayor cantidad de denuncias. En lugares como La Libertad, con 343, San Martín, 301, Ayacucho, con 266, y según la organización feminista peruana sin fines de lucro, fundada en 1978, Manuela Ramos, muestra que la encuesta nacional de relaciones sociales que el INEGI ha presentado y que indica que la tolerancia frente a la violencia contra las mujeres ha incrementado de manera alarmante. Según esta encuesta, casi el 70% de la población justifica o minimiza la violencia sexual. Esto revela que las normas sociales y el imaginario colectivo en torno a los roles, tareas, libertades y derechos de las mujeres no solo han sido abordados adecuadamente, sino que siguen siendo profundamente discriminatorios, llegando así a una conclusión que la violencia contra las mujeres en el Perú aún no ha acabado y que las autoridades muchas veces se hacen los de la vista gorda ante las denuncias. Y para finalizar, la historia que escuchamos hoy no solo son relatos del pasado, son recordatorios de la fortaleza de mujeres que sobrevivieron a lo indispensable. Son voces que exigen ser escuchadas, reconocidas y respetadas, porque sin ellas no podremos entender la historia del Perú. Sin memoria no puede haber justicia. Gracias por acompañarnos en este episodio. Derechos humanos. Los testimonios de mujeres indígenas violentadas durante los años 80 en lugares como Manta permiten comprender cómo la violencia sexual ya era utilizada como método de control. Sin embargo, durante el Fujimorismo, bajo un discurso de pacificación y modernización, surgieron nuevas formas de violencia y disciplinamiento, especialmente hacia mujeres pobres, indígenas y quechohablantes. Este capítulo aborda las continuidades y rupturas entre ambos periodos, analizando cómo distintos mecanismos estatales impactaron en la vida de las mujeres, desde los abusos cometidos en bases militares hasta los asesinatos de lideresas comunitarias y las esterilizaciones forzadas. Y para continuar, ¿cuáles son las continuidades entre Manta en 1984, 1994 y el régimen fujimorista? Los hechos de Manta ocurrieron cuando el conflicto aún era intenso. La militarización permitía que el ejército actuara con amplio margen de impunidad. Aunque Fujimori llega al poder en 1990, la lógica del control territorial y la subvaloración de los derechos de las mujeres indígenas se mantuvo. Las prácticas de violencia sexual registradas en Manta, como el forzamiento, la intimidación, las amenazas, el abuso de la situación del poder militar, revelan que el cuerpo de la mujer indígena fue tratada como territorio de guerra. Durante el Fujimorismo, esto continuó, aunque con nuevos mecanismos, políticas estatales dirigidas al cuerpo femenino sin consentimiento. Los testimonios de voces de las mujeres de la Selva Central
muestran que las mujeres indígenas vivieron simultáneamente dos violencias: la violencia subversiva de Sendero Luminoso y la violencia militar que decía protegerlas. Muchas narraron que aunque el Estado se presentaba como defensor, también cometía atropellos que destruían familias, comunidades y su autonomía. Este doble miedo a los terroristas y a los agentes estatales continuó durante el fujimorismo, sobre todo en zonas rurales donde la vigilancia militar era permanente. La CBR documenta cómo Sendero Luminoso atacó directamente a mujeres líderes comunitarias. María Elena Moyano, 1992, fue asesinada por su defensa de la Organización Popular, y Pascuala Rosado, 1996, por su rol en la comunidad de Huaycán. Ambas se convirtieron en símbolos de resistencia frente a la violencia terrorista. Sin embargo, su muerte también evidencia que tanto durante la guerra interna como durante el gobierno de Fujimori, las mujeres que asumían liderazgo eran percibidas como amenazas por los terroristas, por la estructura política y por quienes buscaban controlar a la población. Según el estudio de Nová Kurich 2023, el programa de anticoncepción quirúrgica voluntaria, impulsado durante el gobierno de Alberto Fujimori, presentó otra forma de violencia estatal dirigida hacia mujeres pobres e indígenas. Más de 200.000 mujeres fueron esterilizadas, miles de ellas sin consentimiento, algunas bajo coerción o engaño. Esta política no usó armas ni bases militares, pero sí utilizó el poder del Estado para intervenir el cuerpo femenino como instrumento de política pública. La comparación es clara. En Manta, los cuerpos fueron violentados por soldados. En el fujimorismo, los cuerpos fueron violentados por un programa estatal. La violencia cambió de forma, pero mantuvo el mismo objetivo: controlar, callar y decidir sobre la vida de mujeres indígenas. Sin embargo, ¿qué une a Manta? ¿Las lideresas asesinadas y las esterilizaciones? El denominador común es la impunidad. En Manta, los militares no fueron sancionados por años. En las esterilizaciones aún se lucha por justicia. Las muertes de Moyano y Rosado fueron reconocidas, pero su impacto político fue minimizado. El cuerpo de la mujer indígena como campo de poder, sexualizado, disciplinado o intervenido desde arriba. El silencio institucional, tanto bajo operaciones militares como bajo programas de salud pública, el Estado negó o minimizó los daños. Las mujeres como sujetas históricas de resistencia, las víctimas de Manta, las mujeres de la Selva Central, las líderes asesinadas y las esterilizadas son hoy voces que exigen verdad. Y para concluir, ¿qué nos dice esto sobre el Perú de hoy? Aunque han pasado décadas, ciertos patrones persisten en la actualidad. Hoy, debates sobre el indulto y liberación de Alberto Fujimori, así como las decisiones del Tribunal Constitucional, reabren heridas históricas y cuestionan la memoria de las mujeres afectadas. La discusión pública sobre si se debe o no responder por crímenes como las esterilizaciones forzadas refleja un país que sigue dividido. Además, casos recientes como el Ministerio de Salud, que atendió más de 176.000 casos de violencia en 2025, en la cual nos hace énfasis en que entre enero y octubre de 2025 se atendieron 176.925 situaciones de violencia contra mujeres. La directora de la Dirección de Salud Mental del MINSA, Yuli Caballero Peralta, definió el fenómeno como una emergencia de salud pública y una violación a los derechos humanos. Caballero Peralta señaló que estas cifras ponen en relieve la urgencia de fortalecer la detención, la atención especializada y la protección sostenida de las sobrevivientes. Según la ENDES, identificó que el 40% de las víctimas no buscó ayuda tras experimentar hechos de violencia y que el 75,7% de la población adulta en Perú tolera alguna expresión de violencia contra la mujer. Esto demuestra que la población entre poder estatal y cuerpos vulnerables continúa siendo tenso. Sin embargo, no es el mismo conflicto, pero sí la misma estructura. Un Estado que, en momentos de crisis o control político, tiende a ejercer poder sobre quienes menos pueden defenderse.
Recordar Manta, las esterilizaciones forzadas y las lideresas como Moyano y Rosado no es solo un ejercicio histórico, es una advertencia para el presente.